Yo trabajo con capital humano, creo que es súper importante. Os aseguro que la correlación entre el capital humano y el crecimiento económico es tremenda, es enorme. Y, por tanto, para trabajar con capital humano, si el entorno es distinto, si necesitamos hacer cosas distintas, necesitamos desarrollar nuevas habilidades. El tema de iniciativa emprendedora os puede sorprender. A veces cuando hablamos de iniciativa emprendedora, no sé, si os pregunto a qué os suena iniciativa emprendedora, ¿a qué lo asociáis? La palabra emprendedor, ¿a qué la asociáis? A una startup, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, ¿no? Yo la primera vez que me hablaron de tema emprendimiento fue en ESADE, porque antes del último curso debes decidir qué especialidad harás y te plantean también la de hacer tu propio proyecto emprendedor. Y yo pensé que estaban locos, que eso no iba conmigo, eso era para hacer una startup, para crear una empresa, pero la realidad no es esa. La iniciativa emprendedora es algo que las organizaciones lo están necesitando ya. Me encanta cuando ponen nombre los periodistas, porque creo que saben trabajar mejor con las palabras, ¿no? Ellos lo llaman tener mentalidad startup, ¿no? Las empresas ya empiezan a apostar por crear pequeños centros de intraemprendimiento, internos o externos, pero se empieza a trabajar ya en ello. Y os decía, es una habilidad que entró en educación en el año 2006, ¿vale? Es una competencia nueva, como la competencia lingüística o la matemática, ¿vale? Todos damos por supuesto que tenemos que saber leer y matemáticas. Pues bueno, alguien ha decidido, ¿no?, los expertos en educación, que también debemos promocionar la iniciativa de las personas. Eso quiere decir que yo me enfado a veces estoy de asesora en centros educativos y cuando llegas y les preguntas ¿qué hacéis con los niños para impulsar su iniciativa emprendedora? ¿Sabéis qué hacen? Que hagan una tienda o que se imaginen una empresa, y no es eso lo que tienen que hacer con los niños. La Comisión Europea, cuando estableció que era una competencia obligatoria, la definió así, de una forma muy sencilla, pero dijo que era la habilidad que permite a las personas transformar ideas en actos, en realidad. Por tanto, tenemos que ayudar a los niños que lo que quieren hacer sean capaces de hacerlo. No crear borreguitos que vayan cumpliendo órdenes y repitiendo conceptos, ¿no? A mí me da mucha rabia porque hablas con niños pequeñitos, ¿no?, de edades de infantil, les preguntas cosas y todos te levantan la mano y te cuentan lo que quieren hacer y tienen una iniciativa tremenda. Luego vas ya a niveles de ESO o bachillerato y cuando les preguntas qué quieren hacer y tal, te bajan la mirada como diciendo, oye Marta, no me preguntes a mí, por favor, que me da corte, ¿qué ha pasado entre infantil y bachillerato?, ¿no? Si cuando lleguen a las organizaciones van a tener que dar sus ideas y van a tener que tener un poquito más de iniciativa dentro de unas normas, dentro de una cultura, pero van a tener que aportar, ¿no? Entonces, os decía, es una competencia que ha entrado en educación. Entró a raíz de los estudios que se hicieron ya en los años 90, hablamos de hace tiempo, ¿eh? ¿Conocéis a Ken Robinson? ¿Os suena? Es un autor inglés al que le encargaron analizar hacia dónde debía ir la educación. Entonces, él hizo un análisis diciendo que teníamos, ahora está cambiando ya el sistema educativo, pero en los años 90 y principios del siglo XXI, un sistema educativo muy basado en la época industrial. Dice, oye, miraros una escuela, parece una fábrica, ¿no? Es un sitio donde llevamos a todos los niños que cuando suena el timbre o cuando suena la música entran. Y entonces es como una cadena de producción. Los metemos todos empaquetados, en paquetes, de cómo empaquetamos a los niños, pues por el año en que están fabricados, ¿no? A ti te hemos hecho en el 2005, pues vas en el paquete del 2005. Clase del 2010. Y dice, realmente los niños lo que tienen en común no es el año de fabricación, ¿no? Sino que no podemos estandarizar tanto, porque estos niños ya no van a trabajar en un entorno de la primera o de la segunda revolución industrial, estamos en la cuarta. Por tanto, dice, tenemos que impulsar otros temas, entre ellos fundamental la creatividad y la iniciativa, ¿no? Entonces, la iniciativa, cuando yo empecé a trabajar en este ámbito, dije, oye, si tenemos que ayudar a las personas a tener más iniciativa emprendedora, lo primero que necesitamos saber es cómo son los emprendedores, ¿no? Porque si no, ¿qué les vamos a enseñar, no? Porque esta es una pregunta típica. La gente te suele preguntar, ¿los emprendedores, no, nacen o se hacen, no? Al final es una... A ver si tengo papel. No. Al final es una habilidad, como tantas otras,
Y cuando comprobamos cómo se distribuye la población en cualquier habilidad, por ejemplo, matemáticas. Si las personas saben matemáticas o no saben matemáticas. ¿Sabéis cómo se distribuye, no? Una campana de Gauss, una distribución normal. ¿Qué pasa con las mates? Tenemos un 10% de las personas que tienen una facilidad increíble para las matemáticas, que realmente las aprenden facilísimo. Un 10% que pobrecitas, aunque se lo expliquemos mucho, les cuesta y tal. Pero ¿cuál es la suerte? Que la mayoría de personas estamos en medio, el 80% tenemos una capacidad intermedia. Si la entrenamos vamos a saber mates y si no, no. ¿Alguien nació sabiendo matemáticas? No, ¿verdad? No es una habilidad innata, es algo aprendido. La iniciativa emprendedora pasa lo mismo. Si nos enseñan a desarrollarla, realmente, a ver, todos conocemos a algún emprendedor nato, ¿sí o no? Todos conocemos a alguien que se le ocurren las ideas con todo y conocemos a alguien que, aunque lo entrenemos a tope, no va a ser en su vida emprendedor, ¿no? Pero la mayoría de personas sí que podemos desarrollar esta habilidad, ¿no? Entonces os decía, yo me pregunté, bueno, pues si tenemos que ayudar a las personas a tener esta iniciativa, ¿cómo son los emprendedores, no? Porque nos quejamos, ¿no? Que la gente no tiene iniciativa. Yo esto lo escuché en una reunión, yo esto lo escribí en el libro porque lo escuché en una reunión que se quejaba el responsable del tema en el que había un problema de que nadie tenía iniciativa dentro de la casa, que como nadie tiene iniciativa. Y pensaba, jo, pues es que nadie les ha dicho que pueden hacerlo, al contrario, que a veces se ha penalizado, ¿no? Entonces, si tenemos que potenciar, ¿no?, el emprender como una actitud, no como montar una empresa, las características son otras. Yo os decía que la primera vez que me hablaron de emprender, yo lo asocié a alguien que crea una startup, a alguien que empieza una aventura, a alguien que sale solo, ¿no?, como muy indefenso, a buscar unos objetivos, ¿no?, lejanos, una cima de... Y yo pensé que yo no había nacido para ser empresaria, para trabajar por mi cuenta. Y de hecho, pues yo empecé en una organización mucho más controladito todo. Yo empecé en auditoría, estas son las oficinas en la Diagonal de Barcelona en las que yo empecé trabajando, pero sin embargo, aunque os pueda parecer que el trabajo del auditor es muy pautado y que sabemos siempre lo que tenemos que hacer y tal, como trabajas con clientes distintos, las pruebas las tienes que diseñar en función del sector, en función del riesgo. Incluso un auditor tiene que ser creativo, os lo digo en serio, ¿eh? Incluso la profesión más gris que os podáis imaginar, que era la mía inicialmente, tienes que ser creativo. Y por tanto, me di cuenta que el tema de iniciativa emprendedora sí que era necesario cuando empecé mi búsqueda bibliográfica. El concepto de emprendimiento, de entrepreneurship, es relativamente nuevo. Se empieza a encontrar documentación de Richard Cantillon en 1755 y los distintos autores nos dicen distintas cosas, distintas características, distintas habilidades que deben tener los emprendedores. Por ejemplo, Cantillon, la primera que nos dice que el emprendedor debe ser alguien que aporte valor, que sea capaz de aportar valor con lo que está trabajando. Llega después Say y habla de que deben ser capaces de gestionar incertidumbre, ¿no? Ya introduce el tema de gestionar un entorno que no es estable. Schumpeter, uno de los grandes, ¿no?, introduce el gran término, ¿no?, el gran concepto, el de innovación, deben aportar innovación. Peter Drucker, otro de los, ¿no?, monstruos, habla de gestionar esa innovación, ¿no? Y ya en los años 70 se empieza a hablar de que son gente que son capaces de detectar oportunidades, pero es que encontraríamos 1000 autores que nos hablan de que son gente que debe tener visión, que deben tener tolerancia al fracaso, la famosa resiliencia, ¿no?, que deben ser capaces de trabajar muy bien en equipo, personas apasionadas. Total, mi primera lista de características de los emprendedores, 72 habilidades. Claro, con eso no vamos a trabajar, ¿no? Entonces, lo que hice fue sintetizar, buscar las 4 principales, las 4 más citadas en cualquier trabajo de investigación, y eso me llevó a que las 4 habilidades más necesarias para tener iniciativa emprendedora, la primera ya os la podéis imaginar, ¿verdad? La que sale como siempre más citada, que necesitan las personas para tener iniciativa emprendedora, es la creatividad, ¿no?, que ahora le vamos a dedicar un poquito más de atención. La segunda es la que da el propio nombre a la iniciativa emprendedora, ¿no?, la proactividad. El ser capaces de, ante un problema, plantear una solución o plantear un camino, ¿no? El dar ese primer paso, pues que no todo el mundo se atreve, porque eso supone
pues equivocarse muchas veces, ¿no? Sabéis que la tasa de error, el error no es que sea necesario, ¿no? A veces esa también es un tema que se habla mucho, de que para que necesitamos equivocarnos, no, sí, ojalá lo hiciéramos bien a la primera, no lo necesitamos el error. El problema es que estadísticamente es muy difícil acertar a la primera, ¿no? Y entonces por eso nos concienciamos de, bueno, no pasa nada, aprendemos del error, ojalá no nos equivocáramos, pero estadísticamente sabemos que nos vamos a equivocar. La tercera tiene que ver con lo que vemos en el último bloque hoy, ¿no? En la última parte, que es materializar, que es llevar a la práctica. La persona que tiene iniciativa emprendedora son doers, hacen, ¿vale? La diferencia, os contaba, mi libro es, ¿no?, cómo llevar a la práctica todos estos conceptos. Y si me permitís, os leo, como es muy difícil, o para mí me resulta un poquito difícil contar el contenido del libro, puse un resumen, ¿vale? Al principio veréis que hay, un párrafo muy cortito para explicar qué es lo que cuento yo aquí, ¿no? Y para mí es la esencia, ¿no? El hacer, el pasar realmente a la acción, ¿no? Y en mi libro yo escribo que hay palabras, ¿no?, que son como canciones, generan estados de ánimo, y hay otras palabras que son como conjuros y provocan que las cosas pasen. Y una de esas palabras hechiceras para mí es vamos. Cada vez que alguien la pronuncia, algo pasa. Y por eso decidí llamar a mi libro Vamos, porque es como un grito de guerra, ¿no? Llama a la acción, y la acción es lo que separa a las personas que tienen ideas de quien las lleva a cabo, ¿no? Y justo de eso trata ese libro, ¿no? De aplicar el espíritu emprendedor en la empresa y en la vida, ¿no? Realmente la diferencia está en los líderes que hacen. Y eso en un párrafo me pareció que quedaba como más entendible, y es la tercera clave, ¿vale? Materializar, atreverse a hacer. Ahí hay que ser un poquito valiente, ¿no?, para llevar las cosas a la práctica. Y eso veremos, pues, que tiene relación con las metodologías de innovación, ¿no? Siempre se tiene que empezar probando la idea. No podemos materializar sin practicar el optimismo. No el optimismo bobo de ¡ay, qué bonito, qué bien! No. El optimismo es la conciencia de la posibilidad, ¿no? Dice José Antonio Marina. Yo he tenido que cambiar mucho. Mi madre, cuando era pequeña, el apodo que me llamaba era Tristón. Había un personaje de dibujos animados, igual no lo conocéis, que decía, cielos, qué horror, todo va a salir mal. Esa era yo, ¿vale? Era, no sé, muy fatalista. Mi madre me llamaba Tristón. Y me di cuenta que con esa mentalidad no te atreves a hacer cosas. Yo era auditora, y si todavía estuviera haciendo auditorías me estaría muriendo, de verdad, ¿eh? ¿Y por qué? Porque yo necesito hacer más cosas y tal. Entonces, o practicas el optimismo de decir, oye, quiero hacer un cambio, me voy a dar clases a la universidad y me voy a trabajar con organizaciones. Con una actitud pesimista no lo habría hecho. Yo os estoy diciendo algo que a lo mejor es muy fácil, ¿no? Pero en ese momento fue un paso difícil, y sin el optimismo no se logra, ¿no? Y finalmente, bueno, hay temas de gestionar el miedo, ¿no? El dar un paso de cambio siempre genera miedo. Pero aquí, pues, hay distintas teorías de psicología positiva, que solo hay una forma de superar el miedo, ¿no?, que es haciéndolo igualmente, haciéndolo con miedo. Y ligado con esta clave, ¿no?, de materializar, son las 4 claves que cuento en Vamos, está la última. Al materializar nos damos cuenta de lo que no funciona, ¿no? Nosotros nos imaginábamos que eso funcionaría de una manera determinada. Yo empecé a trabajar en companies en temas de innovación. Cuando diseñé mi primer programa en ESADE, me preguntaron, ¿quién es tu target? ¿En qué empresas crees que puede encajar? Y yo dije, pymes, ¿no? En pymes, porque están muy ancladas en ciertos temas y tal. Me equivoqué 100%. Las pymes no están todavía con estos temas. He trabajado con 3M, he trabajado con Indra, he trabajado con las grandes, con gente como vosotros. Las pequeñas van a llegar a este tema, pero todavía no. Por tanto, cuando te atreves a dar el paso y a probar algo, es cuando descubres lo que debes cambiar, ¿no? Para eso, bueno, hay habilidades de escucha, porque entender qué es lo que debo cambiar, debo ser capaz, ¿no?, de asimilar lo que me están diciendo y desarrollar la capacidad adaptativa. Entonces, estas 4 claves, ¿no?, que son las de la iniciativa emprendedora, son fáciles de recordar, ¿vale? El acrónimo, ¿no?, de creatividad, iniciativa, materializar ideas y adaptarlas, forma la palabra CIMA, ¿no? Y al final es un poquito el modo, ¿no?, de conseguir esos objetivos que nos planteamos inicialmente, ¿no? Por tanto, todo eso enlaza con el tema de nuevas habilidades. Yo os he hablado de la iniciativa emprendedora.